medio de los muros desgastados y las calles polvorientas de Samaria, un murmullo constante de angustia llenaba el aire enrarecido por el asedio. Las murallas, antaño imponentes, ahora mostraban grietas y fragmentos desprendidos, testigos mudos de la desesperación que había caído sobre la ciudad. Los sirios, implacables en su asedio, rodeaban la ciudad como una serpiente de hierro, apretando cada vez más su presa. En los callejones estrechos, los habitantes de Samaria se arrastraban como sombras, con ojos hundidos y rostros demacrados. Entre ellos destacaba Elisha, el profeta, cuya figura esbelta y mirada penetrante inspiraba una mezcla de esperanza y temor. Sus palabras resonaban en los rincones más oscuros de la ciudad, pronosticando tiempos difíciles, pero sosteniendo la promesa de una intervención divina. El rey Joram, por su parte, se aferraba al trono con desesperación palpable. Sus decisiones, marcadas por la incertidumbre y el miedo, dividían a los consejeros y confundían al pueblo. Desde las alturas del palacio contemplaba la ciudad sitiada con una mezcla de impotencia y rabia contenida, consciente de que su reino pendía de un hilo. Las calles de Samaria, una vez bulliciosas y llenas de vida, ahora resonaban con susurros de hambre y desesperación. Los mercados, antes llenos de comerciantes y clientes, ahora mostraban escenas desoladoras de comerciantes exhaustos y clientes desesperados por cualquier miga de alimento que pudieran encontrar. En los hogares, las madres sostenían a sus hijos con manos temblorosas, sus miradas cansadas, reflejando la lucha interna entre el agotamiento y la determinación de mantener viva la esperanza. Las lágrimas silenciosas caían por mejillas marcadas por días de escasez y noches de terror. En medio de este paisaje desolador, algunos aún se aferraban a la fe en el profeta Elisha, cuyas palabras prometían un milagro, una intervención divina que cambiaría el destino de Samaria. Sus seguidores se reunían en pequeños grupos clandestinos, compartiendo historias de milagros pasados y rezando por un rayo de luz en la oscuridad que envolvía la ciudad. En el corazón mismo de Samaria, donde las sombras y los susurros parecían converger, se gestaba una lucha más allá de la visible. Era una batalla no solo por la supervivencia física, sino por la fortaleza del espíritu humano frente a la adversidad más oscura y aparentemente insuperable. Este era el escenario en el que se desarrollaba la tragedia y la esperanza entrelazadas, donde cada amanecer y cada anochecer eran testigos de una ciudad al borde del colapso, pero también de la posibilidad latente de un cambio radical que podría alterar el curso de la historia para siempre. En medio del cerco asfixiante, las provisiones en Samaria se agotaban rápidamente. Los graneros, una vez llenos de trigo y cebada, ahora estaban casi vacíos, sus puertas cerradas con cadenas oxidadas que simbolizaban la desesperación creciente de la ciudad. Los habitantes, antes orgullosos y trabajadores, ahora enfrentaban la perspectiva angustiosa de la inanición. Los mercados, una vez vibrantes con la actividad comercial, ahora eran sombríos espectáculos de intercambio de lo poco que quedaba. Los alimentos básicos se vendían a precios exorbitantes, y aquellos que no podían pagar se resignaban a la desesperanza o al desafío desesperado de buscar sustento en lugares prohibidos. En los hogares, la desnutrición comenzaba a dejar su marca dolorosa en los rostros de los más vulnerables. Los niños, antes bulliciosos y llenos de vida, ahora se acurrucaban en esquinas oscurecidas por el hambre, sus ojos grandes y vacíos reflejando una comprensión prematura del sufrimiento que les rodeaba. Elisha, el profeta, se movía entre los habitantes con una determinación inflexible. Sus oraciones y sus promesas de un milagro inminente eran la única chispa de esperanza que mantenía a muchos de pie.
Cada palabra suya resonaba con una fuerza que desafiaba la lógica y encendía una llama de fe en los corazones más desgastados. El rey Joram, por su parte, se enfrentaba a decisiones cada vez más desgarradoras. Las tensiones dentro del palacio aumentaban a medida que las voces discordantes de sus consejeros rivalizaban con sus propios miedos internos. Cada día que pasaba sin una solución, aumentaba la presión sobre sus hombros, amenazando con aplastar incluso su voluntad más firme. En las murallas de la ciudad, los vigilantes observaban sin descanso el movimiento del ejército sirio, cuyas figuras sombrías se alzaban como un recordatorio constante de la amenaza que pendía sobre ellos. Las noches eran largas y llenas de tensión, cada sonido repentino haciendo latir los corazones con un temor que nunca parecía desvanecerse por completo. En medio de esta lucha desesperada por la supervivencia, algunos habitantes comenzaban a cuestionar si la promesa del profeta sería suficiente para salvar a Samaria. Sus susurros se extendían como una sombra, tejiendo dudas en mentes ya debilitadas por la privación y el miedo. Este era el segundo acto de una tragedia en curso, donde los límites del sufrimiento humano se ponían a prueba día tras día. La ciudad de Samaria, una vez floreciente y llena de vida, ahora se encontraba al borde del abismo, esperando un milagro que podría ser su única esperanza de redención. La tensión en Samaria alcanzó su punto álgido cuando los rumores de canibalismo comenzaron a circular entre los habitantes desesperados. Algunos susurraban en las sombras sobre familias que habían sucumbido a la desesperación extrema, consumiendo la carne de sus propios hijos para prolongar unas horas más su agonía. Estos relatos, aunque inicialmente descartados como exageraciones macabras, pronto encontraron eco en los oídos de aquellos que, cada vez más delgados y débiles, buscaban cualquier atisbo de esperanza en la miseria que los rodeaba. Elisha, consciente de la desesperación creciente, intensificó sus oraciones y sus rituales sagrados. Cada gesto estaba cargado de la promesa de un milagro que parecía más improbable con cada día que pasaba. Su fe inquebrantable, sin embargo, era un faro en la oscuridad para aquellos que aún tenían la fuerza para creer. El rey Joram, mientras tanto, enfrentaba no solo el asedio físico de sus enemigos, sino también la rebelión interna dentro de sus propias filas. Los nobles y los militares más influyentes murmuraban sobre rendirse ante los sirios, viendo la capitulación como la única manera de salvar al menos a algunos de los ciudadanos restantes. Las discusiones en el Consejo Real eran cada vez más acaloradas, con acusaciones de traición y cobardía envenenando el aire ya cargado de desesperación. En las murallas, los vigilantes se mantenían en sus puestos con una determinación que rozaba la obstinación. Cada día de resistencia era un acto de valentía y sacrificio, con algunos soldados apenas sosteniendo sus armas por la fatiga y la falta de alimento. Sin embargo, su lealtad hacia la ciudad y hacia el rey era un vínculo que resistía incluso los embates más feroces del desaliento. Las calles de Samaria, una vez llenas de actividad y comercio, ahora eran testigos de escenas de desesperación y agonía silenciosa. Los que aún tenían fuerzas para moverse lo hacían con pasos lentos y ojos vacíos, buscando cualquier indicio de alivio que pudiera surgir de las sombras que los rodeaban. En el corazón de esta tormenta, la ciudad misma parecía retorcerse bajo la presión implacable del asedio. Cada ladrillo y piedra,
testigos mudos de la historia que se desplegaba sobre ellos, se convertía en símbolo de la resistencia obstinada de sus habitantes frente a un destino que parecía cada vez más inevitable. Samaria, una vez orgullosa y próspera, ahora era un espectro de su antigua gloria, luchando por mantenerse unida bajo el peso aplastante de la guerra y el hambre. La tercera parte de esta tragedia épica se desarrollaba con una intensidad que amenazaba con romper los límites de lo que era posible soportar para cualquier ciudad, por más fuerte que fuera su espíritu de resistencia. La tensión en Samaria había alcanzado su punto máximo. Las murallas de la ciudad, una vez imponentes y seguras, ahora parecían una prisión que aprisionaba a sus habitantes en un destino incierto. Dentro de los muros, los suministros comenzaban a escasear rápidamente. El agua, siempre preciosa en un asedio, se racionaba severamente. Los rostros de los habitantes mostraban los estragos del hambre y la desesperación. El comandante Elisha, aunque resuelto, se encontraba ante un dilema desalentador. Los informes de sus espías habían confirmado que las fuerzas sirias planeaban un asalto final. Sabía que la situación era desesperada, pero no estaba dispuesto a rendirse sin luchar hasta el último aliento. Dentro del palacio, la reina Elizabeth se enfrentaba a su propio tormento. Con lágrimas en los ojos, observaba a su hijo pequeño jugar con sus juguetes, ajeno al peligro que acechaba fuera de las paredes de su hogar. Sabía que pronto, muy pronto, tendría que tomar decisiones difíciles para proteger a su hijo y a su pueblo. Una mañana, mientras observaba desde las almenas el campamento enemigo, Elisha vio algo que lo llenó de esperanza. En la distancia, entre las columnas de polvo y el brillo de las armaduras, divisó a un pequeño grupo de mercaderes furtivos que se abrían paso hacia las murallas. Entre ellos, reconoció a uno de sus hombres de confianza, Sadoc. Sadoc, con el rostro empapado en sudor y polvo, se apresuró a presentar su informe al comandante. Había logrado sortear a los vigías enemigos y traía consigo noticias cruciales. Un convoy de suministros se aproximaba a la ciudad. Aunque la noticia fue recibida con alivio, Elisha sabía que no podían bajar la guardia. La batalla aún no estaba ganada. El día del asalto final llegó más rápido de lo que todos habían previsto. Las fuerzas sirias avanzaron con una furia desenfrenada, decididas a romper las murallas y someter a Samaria por completo. Los arqueros en las murallas lanzaron una lluvia de flechas sobre los atacantes, pero estos avanzaban sin detenerse. Las catapultas enemigas disparaban piedras enormes que hacían temblar los cimientos de la ciudad. Elisha, en lo alto de las murallas, dirigía la defensa con determinación. Cada orden suya era recibida con obediencia y valentía por sus hombres, que luchaban con el último aliento. Elizabeth, desde el palacio, oraba con fervor por la protección de su pueblo y la fuerza de sus defensores. La batalla rugió durante horas interminables. Los muros de Samaria temblaban bajo el asalto constante de las máquinas de guerra enemigas. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos rojizos y dorados, mientras la ciudad resistía desesperadamente. Después de semanas de asedio implacable, los víveres en Samaria comenzaron a agotarse rápidamente. El hambre se convirtió en un enemigo tan temido como los soldados sirios que rodeaban la ciudad. Los ciudadanos, desesperados y hambrientos, buscaban cualquier cosa comestible. Los precios de los alimentos se dispararon y pronto solo los más ricos podían permitirse comprar algo para comer. En medio de este caos, Amina, una joven madre viuda, luchaba por alimentar a sus 2 hijos pequeños. Su esposo había muerto en los primeros días del asedio, defendiendo las murallas de la ciudad.
Ahora ella se enfrentaba a la dura realidad de mantener a sus hijos con tan escasos recursos. Cada día se volvía una batalla por encontrar algo que llevarse a la boca. Una tarde, mientras Amina y sus hijos buscaban entre los escombros en busca de comida, encontraron a un anciano desfallecido cerca de un callejón oscuro. El hombre, apenas consciente, tenía una expresión de agonía en el rostro. Amina se arrodilló a su lado y le ofreció agua de su cantimplora. El anciano, débil y demacrado, apenas podía hablar. Entre susurros, contó la historia de cómo había perdido a su familia durante el asedio y ahora estaba solo, sin comida ni esperanza. Con el corazón apretado, Amina llevó al anciano a su modesta vivienda, compartiendo lo poco que tenía con él y sus hijos. No había suficiente comida para todos, pero Amina sabía que no podía dejar morir a alguien frente a sus ojos. Durante las siguientes semanas, cuidó del anciano junto a sus hijos, compartiendo historias de esperanza y consuelo en medio de la desesperación. Una noche, cuando el asedio se intensificó y los gritos de batalla resonaron por las calles, Amina se despertó sobresaltada por un ruido fuerte. Corrió hacia la puerta de su casa y vio a soldados sirios rompiendo las defensas cercanas. Sabía que el fin estaba cerca. Despertó a sus hijos y al anciano y los llevó a un escondite secreto en el sótano, donde esperaron en silencio mientras los sonidos de la guerra se acercaban. En la oscuridad del sótano, rodeada de los sonidos de la destrucción y la muerte, Amina rezó por un milagro que salvara a su familia y a su ciudad. Sabía que el tiempo se agotaba y que solo un acto de valentía podría cambiar su destino incierto. La noche se cernía sobre Samaria como un manto oscuro y opresivo. En las calles desiertas, solo el eco distante de los soldados enemigos resonaba entre los muros de piedra. El aire estaba cargado de tensión y miedo, una atmósfera palpable que pesaba sobre los habitantes de la ciudad sitiada. Dentro del palacio del rey, las luces parpadeaban débilmente, reflejando el estado de ánimo sombrío que prevalecía entre los cortesanos y los soldados agotados. El rey Joram, pálido y preocupado, se reunía con sus consejeros más cercanos, discutiendo estrategias desesperadas para resistir el asedio que amenazaba con sofocar la vida de la ciudad. Entre los consejeros se encontraba el profeta Eliseo, cuya presencia calmaba ligeramente los corazones angustiados. Con su mirada serena pero firme, Eliseo instaba al rey y a los líderes a confiar en la protección divina, aunque la desesperación parecía empeñarse en hundirlos. «Mi señor», dijo Eliseo con voz serena, «debemos permanecer firmes en nuestra fe. El Señor nos ha prometido su ayuda, y si confiamos en Él, nos mostrará su poder». El rey Joram asintió débilmente, pero la duda y el temor seguían grabados en su rostro. Los recursos escaseaban y la esperanza parecía un destello lejano en medio de la oscuridad que rodeaba la ciudad. En las murallas de Samaria, los guardias mantenían una vigilancia tensa, con los ojos fijos en el horizonte donde las huestes sirias acechaban. La escasez de alimentos se había convertido en un enemigo igual de temible que los soldados enemigos. Las familias se refugiaban en sus hogares, rezando por un milagro que cambiara su suerte. Entre los ciudadanos, la desesperación crecía. Algunos murmuraban sobre rendirse para evitar más sufrimiento, mientras que otros, con el corazón endurecido por el hambre y el miedo, se volvían hacia prácticas desesperadas para sobrevivir. En un callejón oscuro, dos niños pálidos y delgados se acurrucaban junto a un fuego diminuto, compartiendo el último mendrugo de pan que habían conseguido. Sus ojos hambrientos reflejaban el sufrimiento de toda una ciudad al borde del colapso.
Mientras tanto, en los aposentos de una viuda desesperada, el llanto de un bebé recién nacido se mezclaba con el sollozo silencioso de su madre. La viuda, sola y sin recursos, miraba fijamente al pequeño en sus brazos con una mezcla de amor y desesperación. Sabía que el futuro de su hijo dependía de un milagro que parecía cada vez más improbable. En la plaza central, un grupo de ancianos se reunía en torno a una fogata improvisada, compartiendo historias de tiempos mejores cuando Samaria era próspera y llena de vida. Sus rostros arrugados reflejaban la resignación y la nostalgia por un pasado que ahora parecía un sueño lejano. En medio de la oscuridad y la desesperación, la ciudad de Samaria se aferraba a la esperanza con la misma fuerza con la que se aferraban a sus últimas provisiones. En cada rincón, en cada corazón cansado y asustado, ardía un pequeño fuego de resistencia que se negaba a ser apagado por las sombras que amenazaban con engullirlos. Reflexionar sobre la fe, la desesperación humana y el papel de la intervención divina en eventos históricos como la tragedia de Samaria nos lleva a considerar profundamente la complejidad de la condición humana y la trama espiritual que a menudo subyace bajo los acontecimientos más trágicos de la historia. La historia de Samaria, con su devastadora caída y el sufrimiento de su pueblo, nos confronta con la fragilidad de nuestras vidas y la inevitable vulnerabilidad que enfrentamos como seres humanos. En esos momentos de desesperación extrema, es natural que nos preguntemos sobre el rol de la fe y si existe alguna forma de intervención divina en medio del caos y la aflicción. La fe, en su esencia más profunda, proporciona un ancla emocional y espiritual que puede sostenernos en los momentos más oscuros. Es un recordatorio de que incluso cuando los eventos parecen desalentadores e inexplicables, hay una fuerza mayor que trasciende nuestra comprensión y que puede ofrecer consuelo y esperanza. Sin embargo, la tragedia de Samaria también nos desafía a considerar cómo entendemos la intervención divina. ¿Es un acto directo y visible de Dios en la historia o es más sutil y está tejido en los eventos de manera menos evidente pero igualmente significativa? Esta pregunta no tiene una respuesta fácil ni única, pero invita a una reflexión personal y espiritual profunda sobre nuestras creencias y experiencias individuales. En última instancia, al contemplar la tragedia de Samaria y eventos similares en la historia humana, podemos encontrar consuelo en nuestra fe, sabiendo que incluso en medio del dolor y la pérdida, hay un propósito y una presencia que trasciende nuestros sufrimientos. Es un llamado a fortalecer nuestra conexión espiritual, a buscar la sabiduría en las Escrituras y a encontrar consuelo en la comunidad de creyentes que comparten nuestra fe. ¿Cómo interpretas tú la relación entre la fe y las tragedias históricas como la de Samaria? ¿Te ha ayudado alguna vez tu fe a superar momentos de desesperación? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios abajo. Si deseas explorar más sobre cómo la fe puede proporcionar consuelo en tiempos difíciles, suscríbete a nuestra comunidad para recibir reflexiones y recursos espirituales. Que la paz y la fortaleza que provienen de la fe te acompañen siempre en tu camino. Que la gracia y la paz de Dios estén contigo en cada paso que des.